Soy Susana Alcón de Extremadura.com y hoy quiero presentaros un valor patrimonial que tenemos en Extremadura y que la mayoría de los ciudadanos no somos conscientes de ello porque forma parte de nuestro día a día. Se trata de algo que damos por obvio porque está en sus niveles óptimos, sin embargo sí seríamos conscientes si no estuviera en estos niveles porque afectaría a nuestra salud. Estamos hablando de la calidad del aire en Extremadura. Para ello me acompañan tres personas que nos van a hacer comprender de manera sencilla cuál es la importancia del aire en Extremadura. Tenemos con nosotros a José Alberto Domínguez, que él es jefe de servicio de la sección de protección ambiental en la Dirección General de Medio Ambiente. Buenos días, José Alberto, ¿qué tal? Buenos días, Susana, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, Alberto, esto de la protección ambiental, para que los usuarios entiendan en qué consiste la protección ambiental y cuál es el área de responsabilidad en tu departamento. Pues vamos a explicarlo, intentar explicarlo de forma breve. La protección ambiental es el conjunto de medidas que se adoptan tanto a nivel público como privado para cuidar de nuestro medio ambiente. Con ello evitamos deteriorarlo y evitar su contaminación. Y nos toca a la Administración, como parte del sector público, el establecimiento de esas medidas, que son el establecimiento de normas. ¿Cuáles pueden ser? Pues, por ejemplo, el fomento de la adecuada utilización de nuestros residuos, mediante el reciclaje, la valorización, la reutilización. Otras medidas que podemos adoptar, pues el fomento, por ejemplo, de nuestros espacios naturales, protegiendo nuestras especies en peligro de extinción, o evitar la contaminación de nuestro suelo, de nuestras aguas y, como no, de nuestro aire. Pero dentro de todas estas medidas que establece la Administración, quiero resaltar que es el ciudadano la clave del éxito que tengamos. Es el que tiene que sensibilizarse y concienciarse de que con pequeños gestos podemos lograr el objetivo que perseguimos entre todos, que es la preservación del medio ambiente. Muy bien. Tengo a mi izquierda a Martín Bastos. Buenos días, Martín. Buenos días, Susana. Él es jefe de la sección de sostenibilidad ambiental. Hemos hablado de protección ambiental y Martín se encarga de la sostenibilidad ambiental. Martín, esa palabra que está tan de moda, sostenibilidad, porque en todo se aplica ya sostenibilidad. En todo se está aplicando. O sería realmente pues, el uso eficiente y eficaz de los recursos naturales. Y ligado también a lo que ya hemos comentado a veces, del concepto de desarrollo sostenible, quizá nos da una idea más clara, y es ver de forma conjunta los aspectos ambientales, los sociales y los económicos. De esa forma sí puede haber un desarrollo sostenible, y es algo que compromete a ciudadanos, a instituciones, a las empresas, y por ello debemos de trabajar muy estrechamente ligados a todos los problemas sociales. Y sí quiero recordar que en el concepto de desarrollo sostenible, que viene desde el año 87 y fue en la conferencia de Río, que nos marca a todos a partir del año 92, donde se define claramente que el desarrollo es sostenible si somos capaces de consumir aquellos bienes y recursos sin menoscabo de las generaciones venideras. Es decir, no podemos llevarnos lo de nuestros hijos. Tenemos que vivir lo que nos dejaron nuestros padres y abuelos. Pues igualmente tenemos que pensar para dejar a nuestros hijos y a las próximas generaciones. El famoso triángulo que vemos en todos los sectores prácticamente, lo económico, lo social y lo ambiental. Y a mi derecha tengo a Eduardo Pinilla. Él es profesor en la Universidad de Extremadura. Buenos días, Eduardo. Sí, buenos días, encantado de participar aquí en esta tertulia. Efectivamente, soy profesor titular de Química Analítica en el Departamento de Química Analítica de la Facultad de Ciencias de la Universidad, que está en Badajoz, y soy coordinador de un grupo de investigación sobre análisis químico del medio ambiente, en el cual una de nuestras líneas de investigación prioritarias, posiblemente en este momento la principal, pues es la investigación de nuevos métodos de análisis para vigilar la contaminación atmosférica. Y en este marco pues tenemos una larga relación de colaboración con la Dirección General de Medio Ambiente. Pues desde el año 1996 empezamos a colaborar mediante un proyecto de investigación financiado por el Plan Regional de I+D, y a partir del año 2003 pues tenemos un convenio de colaboración por el cual nuestro grupo de investigación desarrolla
distintas labores de carácter científico-técnico en apoyo de la red de vigilancia atmosférica de Extremadura, que después podremos comentar un poco más en detalle. Muy bien. Para anticiparnos a esas posibles, que no tengamos sorpresas en el medio ambiente, ¿no? Todo lo que seamos capaces de anticiparnos, efectivamente, pues evitamos sorpresas. Bueno, pues yo creo que si os parece podemos entrar un poquito en materia, en ver qué es esto de Repica. Y bueno, hablamos de la calidad del aire. ¿Qué es la calidad del aire? ¿Qué es el aire? ¿Cómo ese concepto de calidad del aire? El concepto de calidad de aire, pues lo entendemos como un bien patrimonial, es decir, es un bien más que, como pueden ser los bienes como los monumentos o bienes naturales, lo entendemos como un bien que forma parte del patrimonio natural. Y tenemos la obligación de dejarlo, hemos hablado antes de sostenibilidad, pues en el caso de la calidad del aire también estamos obligados. Lo hemos recibido, una calidad de aire excepcional que cuenta Extremadura, y tenemos la obligación de llevarlo a las siguientes generaciones. Y así lo entendemos, como un bien patrimonial natural y que debemos remarcar esa importancia. Para eso hablamos de la calidad del aire, se viene midiendo desde hace tiempo, y hablamos de Repica. ¿Qué es exactamente Repica? Bueno, Repica es un acrónimo de la Red Extremeña para la Protección y la Investigación de la Calidad del Aire. Y no solamente protegerla, como bien ha dicho antes el profesor Pinilla, investigar las causas que hacen que se mantenga o que se deteriore. La atmósfera es algo muy sensible y tengo que tener en cuenta, la gente normalmente conocemos bien el tema del agua, si el agua está limpia, si está contaminada, si está sucia, el suelo, si está deteriorado, si tiene un buen paisaje. Pues el aire es otro de los elementos claves, los tres que van a conformar la biosfera. Y hay una interacción enorme también entre ellos, puesto que hay emisiones del suelo al aire, hay deposiciones del aire al agua y al suelo. Y depende de lo que hagamos, como muy bien decía Alberto, va a depender que esa calidad esté o no esté. Claro, como respiramos sin darnos cuenta, como el aire no es tan fácil tocarlo como puede ser el agua, pues es un poco... Pero fíjate de que lo respiremos bien y limpio, a que lo respiremos mal, puede haber. De hecho, se dice la Organización Mundial de la Salud que en Europa cerca de 500.000 de personas aceleran su proceso hacia la muerte como consecuencia de los fenómenos respiratorios, consecuencia generados por una mala calidad del aire. Y en España se habla de más de 17.000 personas directamente relacionadas con contaminación atmosférica. Luego, mirar si es importante el que velemos por esa calidad. Es un tema muy importante y, como decía en la presentación, para que conozcan nuestros usuarios, es algo obvio, ¿no? Obvio, sí. La calidad es buena. Eso lo podemos comparar cuando estamos en otro territorio donde esos niveles no son tan excelentes. Martín, ¿cómo se estructura esta Repica? ¿Cómo lo tenemos estructurados? Cuéntanos. Bien, la Repica, como hemos dicho, que es la red de calidad de medición de la calidad del aire, contamos con 3 estaciones en las 3 ciudades más importantes de Extremadura. Vamos a ir buscando alguna imagen de las estaciones. Pues perfecto. En Badajoz, en Cáceres y en Mérida, ¿sabes? En esas 3 por ser donde más personas se acumulan. Después, como podemos observar, esa es también una estación que ahora comentamos. Después tenemos, esa es la estación fija de aquí de Mérida, que está justamente en el campus universitario de aquí, de Mérida. Después tenemos también para entidades de menores de 40.000 habitantes, una en Plasencia. Y luego, midiendo en áreas rurales y de fondo natural, tenemos en Zafra y en Monfragüe. Es decir, en total 6 estaciones fijas. Sí, a eso habría que añadir pues también 2 equipos móviles que pueden hacer las mediciones en cualquier lugar de nuestra comunidad autónoma, con lo cual nos permite realizar campañas de seguimiento en cualquier población, y
afrontar, en caso de cualquier alerta, la ubicación de las mismas en un brevísimo espacio de tiempo. Teníamos una imagen de una estación móvil. Esta es la fija. Esta es la estación. Y ahora tenemos esta es la estación móvil. Vale, vamos a conocer un poquito más. Las dos estaciones, tanto la fija como móvil, internamente cuentan también con los mismos. Los equipos son los mismos. Tienen los analizadores que marca la legislación y algunos más que hemos introducido nosotros, que son los óxidos de azufre, que se llama SO2, pero químicamente. El monóxido de carbono, hacemos también análisis de los óxidos de nitrógeno, muy importante por la combustión, en todos los procesos de combustión se producen óxidos de nitrógeno, luego nos lo ampliará más Eduardo. Tenemos uno de los mediciones de benceno, pero también, que es el que estamos viendo, si veis en la imagen, el equipo de color rojo, ese mide 3 compuestos bencénicos que son el benceno, el tolueno y el xileno. Benceno es muy importante porque afectan mucho a la calidad de vida, a una gran relación directa con la salud. Estamos en unos niveles muy óptimos. Y después tenemos también un análisis de partículas. Las partículas son todos los elementos claves que afectan a la calidad del aire. De tal forma, aquí podemos observar un equipo que es complementario al que vemos en la estación anterior, que es un captador de partículas para las de pequeño tamaño, las de menores de 2 micras y media, que son las más peligrosas puesto que llegan directamente a los pulmones y al torrente sanguíneo. La tenemos porque nos marca la norma, pero en ningún momento hemos tenido ni una sola superación de este componente, del PM2,5, salvo, que luego lo comentaremos, esas intrusiones que nos vienen en el verano, que proceden de África y que nos pueden dar lugar a algún disgustillo. ¿Cuáles creéis vosotros que Extremadura tenemos unos niveles de calidad, ocupamos las primeras posiciones en nivel de calidad óptimo de Europa? Eso es correcto, europeo, ¿no? A nivel europeo. Vale. ¿Cuáles creéis vosotros que son las circunstancias que inciden en que esos niveles sean óptimos? Bueno, hay varias causas. Lo primero, que somos una población pequeña. Muy verdes. Respecto a un territorio enorme. Tenemos 4.100.000 hectáreas y somos solamente 1.100.000 personas. Es sobre todo la densidad demográfica, es decir, la densidad demográfica, ya veremos más adelante cuál puede ser uno de los problemas más importantes que inciden en la calidad de nuestro aire, y la veremos cómo corresponde. Es decir, que la densidad hace de que el medio natural pues pueda absorber esa baja incidencia que tiene nuestra población. Y después habría que añadir por el tipo de industria que llevamos a cabo. Es un tipo de industria de bajo poder contaminante, es decir, nuestras industrias agroalimentarias, pues la base de pocas emisiones que vayan al aire. Sí, eso es un factor importante también, porque la industrialización de Extremadura es relativamente reciente, entonces se está produciendo ya en un contexto legal y de potencia de protección ambiental mucho más fuerte que otras regiones que se han industrializado antes, ¿no? Digamos que por lo menos esa ventaja competitiva podemos tener ahora, ¿no? Contaminamos poco. Claro, porque además ahora se les puede exigir las mejores técnicas disponibles, que los focos de emisión cumplan con las normativas de emisión, de tal forma que luego a la calidad del aire no le afecte. Sí. Y también hay un recurso importante, que estaremos de acuerdo todos, que es las enormes superficies forestales de Extremadura. Sí. No solamente el ecosistema de esa, que ya en sí son 2,5 millones de hectáreas, sino además los importantes bosques que tenemos en toda la zona norte de Cáceres y sur de Badajoz, y al este de Badajoz, con toda la zona de los montes Siberia, que dan, pues la verdad que es una región muy peculiar. Mucha gente no nos conoce, creen que somos un yermo, un desierto, una estepa o una sabana, y nada más lejos de la realidad nuestra. Hasta que llegan y se sorprenden. Vamos a continuar con la participación de la universidad en este proyecto. Eduardo, ¿cómo participáis vosotros? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué vinculación tenéis? Tenemos, digamos, una doble vertiente. Hay una vertiente de tipo técnico en cuanto al apoyo analítico a la red de vigilancia para determinar la presencia de parámetros de contaminación y en qué cuantía están en esas muestras de aire.
y después tenemos un aspecto de interpretación de datos y de generación de resultados científicos y de divulgación también, ¿no? Entonces, en cuanto al análisis de muestras, bueno, después comentaremos un poco más en detalle cómo se mide exactamente la calidad del aire técnicamente hablando, pero nosotros hacemos un apoyo en recogida de muestras. Esas muestras se llevan al laboratorio y se analizan pues ciertos parámetros que no se pueden medir directamente in situ en las unidades de vigilancia. Se efectúa una interpretación, una validación, una interpretación científica de los resultados y, como decía, se generan pues tanto informes científicos para la consejería, de tipo mensual, efectivamente. Actualizamos también la página web de la red de vigilancia y, como resultado científico, pues se generan trabajos de fin de carrera, trabajos de fin de máster, incluso tesis doctorales. Se han publicado ya 3 tesis doctorales relacionadas con la red de vigilancia atmosférica. Y bueno, esa es en esencia la colaboración que hacemos con la red. En la parte divulgativa, pues también coordinamos visitas de centros de enseñanza secundaria a las unidades de vigilancia de la red. Tenemos un material didáctico también puesto en la página web para que los estudiantes puedan hacerlo en su centro antes o después de hacer la visita. Asisten también alumnos de titulaciones de la universidad, pues de ciencias ambientales, de física, de química, de ingeniería química. Hemos participado también en la Universidad de los Mayores de Extremadura con visitas también de estas personas. Hemos colaborado en la Noche de los Investigadores, ahora recientemente ha sido este evento allí en el campus de Badajoz y de Cáceres. Y bueno, en esencia esas son las actividades en las que mi grupo de investigación apoya a la red. ¿Y desde qué edades habéis dicho que hay visitas a colegios, sí, a estas unidades? Sí, bachillerato, formación profesional, que para ellos también es muy interesante. Alumnos de la ESO hemos tenido también, desde segundo de la ESO se le adapta el material para que sea un poco todavía más divulgativo, más adaptado a su edad, mediante un cuestionario de preguntas y respuestas, tipo juego un poco entre ellos y nosotros. Y bueno, nos adaptamos un poco al nivel de los estudiantes. ¿Estas visitas son de sensibilización o todas las visitas entran ya un poco en materia de estudiantes que estén pues ya con interés en estudiar ciencias o ambientales? No necesariamente. No, tienen un aspecto... Son de sensibilización, ¿no? Sí. Y ahí también se despierta quizá un poco pues esa posible después carrera profesional que puedan tener esas personas. Es decir, entras con la sensibilización y es un fomento también de una orientación al final que puedan tomar como salida profesional el buscar la calidad del aire mediante su trabajo. Sí. Bueno, vamos a ver cómo funciona esa... Vamos, ¿qué es lo que hacéis en vuestro día a día con esa medición de la calidad del aire? Tenemos recogidos unos gráficos para mostrar a nuestros usuarios, para ir viendo bien, todos qué hacen todos esos números. Pues ¿Cuál sería el procedimiento completo para que el usuario lo entienda? Todos los analizadores que tienen las estaciones están analizando datos, diríamos. Y hay un sistema que capta esos datos y nos los transmite al centro del proceso de datos que está aquí en el propio servicio. Entonces, cada 10 minutos tenemos un dato de cada uno de los contaminantes de las 8 estaciones, las 6 fijas y los 2 móviles. ¿Sí? Entonces, todos esos datos están en bruto. Luego hay un sistema de tratamiento de datos, que sería el software, que podemos pedirle pues, información porque de cada media hora, cada hora, de una semana, de un mes, cuando queramos ver el análisis. Diariamente pues llegamos y vemos, pues yo qué sé, ahora mismo está viendo ahí en el panel Mérida. Bueno, pues vamos en Mérida y estamos buscando, esto fue el día 2 de octubre, se toman datos de ese día 2 y vamos a ver si están todas las estaciones comunicando, si aparecen en verde, como vemos allí a la izquierda del gráfico, que está correcto. Entonces seguimos pues tanto los técnicos de calidad del aire como de la empresa de mantenimiento que tenemos para ello, al efecto se empieza con el proceso de validación de datos. Si hay algún error, si hay alguna cosa, porque si hay que corregir. En principio hemos visto tantos comunicando, pues un problema que ya no existe. Datos perfectos, pero ahora vamos a ver si los datos que están dentro de los rangos lógicos que deben de vivir. Y siempre además, no solamente se ven por separado, sino que se interrelacionan.
puesto que si hubiera una subida de un contaminante, solo es muy difícil que haya subido, estarían en relación varios. Y así vemos, y ya se dice, bueno, pues ese dato, vemos ahí por ejemplo la pantalla, estamos viendo datos hasta las 8 de la mañana, y me dirá alguno, voy, si ahí son las 6, es que los datos se miden internacionalmente en la hora internacional, en la del meridiano de Greenwich, o de Greenwich que algunos pronuncian. Son estándares, ¿no? Necesarios para comunicarnos con el resto del mundo. Entonces son 2 horas de diferencia con España ahora mismo, ¿no? Todo eso que daba a las 6 eran las 8 de la mañana. Pues podemos complementar, Susan, porque como estás viendo es una red muy completa en la que hemos hablado de que existen 6 estaciones fijas, 2 estaciones móviles, un centro de procesamiento de datos, que es lo que acaba de estar explicando Martín, pero existen 2 laboratorios, uno perteneciente a la universidad y otro perteneciente a la Dirección General de Medio Ambiente, y 3 paneles informativos ubicados en las localidades con mayor población, que son los que se presentan ahora mismo en la pantalla. Estamos viendo ese de en Badajoz, Mérida y Cáceres, y con ello queremos transmitir al ciudadano de a pie en cada momento pues la situación de la calidad de nuestro aire de forma sencilla. ¿Podemos volver un momento a la imagen del panel? Aquí, en el panel, por ejemplo, a mí me ha llamado la atención en el panel que la medición, yo normalmente tiendo del 1 al 10, entonces sí, me ha llamado la atención, claro, aquí lógicamente si lo que nos interesa es tener cuanto más cercano al 0 mejor, ¿no? Por eso la escala esta. Cuanto más pequeña sea y más verde está, más buena es la calidad del aire. Por ejemplo, estamos viendo el ozono, que es el último, el O3, que está un poquito, está en unas condiciones de muy buena a buena. ¿Qué quiere decir eso? Que es muy buena cuando no llega a un nivel inferior, o sea, el nivel inferior al 50% del valor legal. Es buena siempre que esté por debajo del valor legal. Es admisible, bueno, cuando le sobrepasa, no siempre, sino a veces en ciertos momentos. Y realmente la calidad es mala, bueno, pues cuando está superando los límites legales establecidos. Aquí nosotros a veces, sí es importante que comentemos, ya lo habíamos indicado antes, que en el periodo estival, en verano, tenemos 2 fenómenos que nos pueden producir una subida de partículas, sobre todo las PM10 que ponemos ahí, la de menor de 10 micras, como consecuencia esos días que vienen aires generalmente del sureste y suroeste que proceden de África. Son los llamados episodios africanos, que muchas veces pues los comentan también cuando están dando el tiempo y dice que tenemos esa calima y si acaso llueve vemos que nuestros coches se manchan como una especie de barro. Y luego el ozono, en Extremadura nosotros, el ozono no es un compuesto directo, se forma químicamente en el aire, fundamentalmente si hay primero precursores que den lugar a ese ozono. En Extremadura los precursores no los tenemos, luego nos vienen de fuera. Martín, antes de que esto, porque seguro que algún usuario precursores, ¿qué significa eso? Pues los precursores son los que van a dar lugar, son los contaminantes primarios que van a dar lugar a este que es secundario. O sea, por ejemplo, los óxidos de nitrógeno, por ejemplo, los compuestos orgánicos volátiles, en algún caso algún hidrocarburo. O sea, eso quiere decir que tenemos, a ver si yo lo he entendido bien, tenemos unas partículas que propiamente ya pueden estar contaminando por sí mismas y se generan otras partículas cuando 2 partículas entran en contacto. Sí. También. Correcto, Con la radiación solar y la temperatura. Sí. Pero claro, tiene que haber altas temperaturas y alta radiación solar. Y eso, claro, Extremadura las tenemos. O sea, de carácter antrópico, es decir, de carácter por cosas generadas por el hombre, ni por las emisiones nuestras, ni por las empresas, ni por el tráfico, aunque luego hablaremos. El tráfico es muy importante, no tenemos niveles que podamos decir de contaminación. Como ves, Susan, son 5 elementos los que están mostrados en la tabla y, oye, la calidad es un gráfico muy ilustrativo en la cual la calidad está muy buena. Es decir, y además en verano que podamos tener algún momento en el que de muy buena pasamos a buena por el caso del ozono, como bien ha explicado Martín, además es un elemento
que nosotros no lo estamos generando, es decir, es una cuestión es algo externo y es de fuerza algo mayor externo que por lo cual no nosotros no controlamos. podemos influir, es decir, nos llega esos tipos de precursores nos van a llegar de otros polos, por ejemplo, nos pueden llegar del polo químico de Huelva, de la zona de Lisboa o incluso del área metropolitana como Madrid, con lo cual son cuestiones en las que no podemos incidir. Y ante una situación de esas, ¿cómo reaccionamos? ¿Con vigilancia estar alerta o se puede actuar de alguna manera para reducir esos niveles? La vigilancia está establecida, en el momento que detectamos con estas estaciones, con este seguimiento, se establece una alerta, en el caso que superamos esos niveles, que no es el caso, pero cuando vemos que está ya próxima, lo que sí hacemos es, por ejemplo, como este verano, en la época estival, le hemos comunicado al Servicio Extremeño de Salud y se ha hecho pues unos mensajes a través de radio y de prensa alertando, dando unas recomendaciones que aunque no tuvieran problemas directos para la salud, pero sí que para aquellas personas más sensibles, para gente ancianos, niños, pues se dan una serie de recomendaciones como por ejemplo tan sencillas como no hacer ejercicio físico en las horas de mayor calor o en el caso de las personas con más dificultades respiratorias, mantenerse en casa y no salir, que son las mismas recomendaciones que se hacen de cara a las altas temperaturas. Nosotros estamos obligados a dos límites. En el caso del ozono está el 180 microgramos, que hay que avisar a la población. Que es lo que hicimos este verano, porque se nos pasaron un par de veces. Vamos, menos de las 3 horas que indica la y tal. Pero es lógico, es preferible, como bien decía Alberto, prevenir a los ciudadanos pues, a través del servicio de salud, que también dice, cuando hay altas temperaturas, también da nota y siempre coincide. Luego aprovechando eso. Y luego cuando hay 240, que nunca lo hemos conocido, y muy pocas veces en España, es una alerta a la población. Entonces hay que tomar medidas más extremas. Nosotros, en 12 años que lleva, 13 años que lleva la red, jamás nos hemos acercado a esos límites. Yo quisiera incidir un poco, si me permitís, en los aspectos técnicos de la medida de la calidad del aire, porque creo que es importante que la gente conozca la gran dificultad que entraña el obtener estos datos, ¿no? O sea, que se generan un montón de resultados que aparecen, como hemos visto, en bases de datos y demás, pero la generación de datos exactos y representativos del medio ambiente es realmente una tarea bastante compleja y por lo tanto bastante costosa, ¿no? Es un esfuerzo económico importante el que hay que hacer para obtenerlos de esa manera. Entonces, por hacer simplemente algún símil, pensemos por ejemplo en la sensibilidad que se necesita para hacer estas medidas de contaminación atmosférica, ¿no? Afortunadamente, los valores de los contaminantes atmosféricos están en valores extremadamente bajos, del orden de las partes por billón. Es decir, estamos buscando una parte en 1000 millones de partes, ¿no? En el aire. Esto equivaldría a buscar a una persona de China entre todos los chinos, ¿no? O sea que incluso más todavía de eso, ¿no? Y luego está el aspecto también de la selectividad, es decir, las moléculas, las sustancias que están presentes en el aire, pues se parecen unas a otras, ¿no? Químicamente tienen sus características propias, pero en definitiva se parecen bastante, ¿no? Entonces necesitamos unas técnicas que sean extremadamente selectivas, ¿no? Digamos que sería equivalente a localizar a un chino en particular, pero ya con su DNI, ¿no? Dentro de todo el conjunto de esa población. O sea, dentro de todo ese conjunto es muy parecido, hay que encontrar a uno de ellos. Y por lo tanto eso lleva a que las metodologías de medida pues sean extremadamente complejas de realizar, hay que hacer aseguramiento de calidad, verificación de resultados, análisis de contraste, ensayos interlaboratorios, hay toda una red española y europea de laboratorios de calidad del aire y por lo tanto es un trabajo arduo. De aquí propongo para otro día que pasemos un día con los técnicos que analizan eso, porque yo estoy intentando imasginarme cómo mido el aire, pero cogemos el aire porque al final el líquido ya lo pones en el microscopio, lo analizas, lo ves, pero ¿cómo cogemos el aire? Si el aire está en todas partes y el aire... ¿Cómo se coge el aire? Normalmente se aspira... Con globos, que ahí nos queda condensado el aire. Hay un sistema de aspiración, las unidades llevan un sistema de aspiración que hace que pase el aire a través de las unidades. Y efectivamente luego para perseguir a una sustancia concreta necesitamos buscar una propiedad específica de esa sustancia, ¿no? Por ejemplo, el dióxido de azufre, comentaba antes Martín, es una molécula fluorescente. Es decir, si yo le irradio con una lámpara de fluorescencia... Ahí tenemos la unidad móvil. Sí, son los analizadores que están en el interior, ¿no? Entonces, si yo irradio esa molécula con una radiación fluorescente,
pues esa molécula responde con una señal, y esa señal es proporcional a la concentración que tiene en el aire, por lo tanto nos va a dar un número que corresponde a esa concentración. ¿Qué número? Porque imagino que no hemos hablado de personas, pero explicando ahora cómo es esta medición, imagino que tiene que haber un número considerable de técnicos de calidad del aire para medir todos estos Bueno, puntos, pues ¿no? estamos Sí. full time, 2 personas de la red de mantenimiento, como una empresa, más el personal técnico de apoyo a ellos. Otra persona expresamente, exclusivamente una licenciada en químicas, que trabaja en nuestro departamento, y nosotros un poco a tiempo parcial, puesto que ya hemos compartido con otras tareas áreas, sí. y otras áreas. ¿Sí? Pero claro, sí es muy importante, o sea, que lo que estaba diciendo antes Eduardo, o sea, la inversión tan enorme que hay en equipos, son equipos muy sofisticados, cada uno con una técnica distinta, para poder saber quién es ese chino y con cuánto mide. Muy buen símil y eso nos ha quedado perfectamente claro. Es muy complicado. ¿Cuántas Yo creo Eso ha etiquetas sido tiene y muy todo bien, eso? ¿no? sí. Sí, yo Entonces, son aparatos que, bueno, cada uno lo marca una directiva, que todo el mundo medimos igual, no solamente aquí para Extremadura, es para España, como bien decía, todo es para Europa y hay una Europa mundialmente. Normalmente, por ejemplo, la EPA, que es la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, tiene técnicas similares a la europea. Bueno, me parece, chicos, que vamos a entrar en cuáles son esas actividades que pueden incidir negativamente y qué recomendaciones podemos hacer, qué acciones o medidas podemos empezamos a hacer los ciudadanos para seguir manteniendo estos niveles de calidad del aire, porque se habla el recurso y el valor patrimonial de Extremadura, calidad de vida, y la calidad de vida en Extremadura estoy segura de que no sería la misma si no tuviésemos la calidad del aire que tenemos. Correcto, Susan. Entonces, a ver, ¿qué actividades inciden negativamente en esos Bueno, niveles? pues yo creo que sin lugar a dudas en nuestra comunidad el sector que más incidencia tiene en la calidad del aire sería el sector de transporte. El tráfico es el sector que más emisiones nos emite a la atmósfera y es el que más problemas de contaminación nos da. Fuera de ello, también tenemos que tener en cuenta, ya hemos hablado anteriormente, lo ha hablado Martín, también Eduardo, no solo son generados por la actividad humana, también tenemos algunas contaminaciones que son de origen, en este caso natural, que por ejemplo la contaminación por partículas, que no suele pasar todos los veranos con los vientos saharianos. Y lo que tenemos que, yo creo que incidir un poco en las recomendaciones para poder llevar a cabo el que se mantenga esta calidad. Podemos ahora entrar, pues venga, yo creo, en ello. ¿Qué acciones Hombre, yo creo, de mantenimiento? Siguiendo lo que comentaba Alberto, sí podemos ver, por ejemplo, hay una estación de Plasencia, donde la tenemos, está en un instituto de bachillerato. Allí hay 3 institutos a la vez. Está la residencia sanitaria y hay otro colegio, creo que es el de las Josefinas. Bueno, pues por la mañana a la llegada tantísimo autobús, tanto coche que va a la residencia, al hospital, hay picos que se ven claramente de contaminación. Claro, luego se diluyen enseguida. Entonces, la primera es el transporte. Vamos a hacer uso lo menos posible del vehículo. Vamos a caminar, a hacer bicicleta, compartir coches y coger. Mirad, ahí tenemos vehículos. un gráfico que explica Ahí tenemos perfectamente gráficos. lo ¿Sí? que... En esos gráficos vemos, ahí hay diversos contaminantes, hay ozono, hay partículas y hay óxidos de nitrógeno. Bueno, lo que se ve a la izquierda lo hemos puesto porque a veces alguien se asuste, no, quieto. Eso fue una calibración. Cuando los equipos se calibran, pues claro, se les ponen valores límites. Bueno, pero aparecería estamos bien, con un aparecería, análisis claro, parecido, ¿no? Aparecería una cosa así. Sería semejante. Así sería. O sea, esos mismos datos que hemos visto antes, numéricamente, el centro de proceso de datos nos permite también visualizarlo de forma gráfica y nos dice también de dónde vienen los vientos, cuál, donde estarían, por ejemplo, las personas o las poblaciones estarían más afectadas, hacia dónde va la dirección del viento. Esta correlación es ¿De dónde fundamental viene y para hacia dónde identificar fuentes de emisión. Eso es muy importante. En qué posición se encuentran las fuentes de emisión respecto a la unidad. Entonces, y Aquí, también aquí tenemos, esto es norte, sur, el norte, este sur, y oeste. el oeste a la Está izquierda y marcando este el a la origen de la contaminación. derecha. Viene de oeste a este, por ejemplo, estás viendo, ¿no? En este caso la fuente principal estaría al este. Al este.
Ya. Pero está muy bien lo que ha indicado Martín, es decir, que solo con unas simples actuaciones del ciudadano muy sencillas, como es comprar unas bombillas de bajo consumo, ir al trabajo andando, reutilizar y participar activamente en las recogidas selectivas de residuos, es decir, que son acciones tan sencillas y que podemos colaborar mucho en la calidad del aire. Es decir, también podemos, y si queréis podemos entrar también a nombrar algunas de los industriales, pero cada ciudadano sumamos mucho, es decir, somos 1 millón de habitantes en Extremadura y cada pequeña acción que podamos realizar nos va a repercutir en un beneficio tanto para la calidad del aire como a la sostenibilidad del sistema. En el caso de los industriales podríamos destacar a una y podemos aportar cada uno alguna cuestión. En el caso de los industriales pues realizamos el fomento de reducir el consumo energético, ¿no? Es decir, el consumo energético va a dar lugar a menores emisiones y promoviendo cómo actuamos la administración, pues intentando promover por el uso de energías alternativas. Algunas otras cuestiones que fomentamos, pues por ejemplo, la disminución de insumos, por ejemplo, del consumo de disolventes, o que adopten las mejores tecnologías disponibles en el mercado. ¿Qué otras aportar alguna? ¿Qué otras medidas, Martín? Yo creo que es muy importante y ahora estamos en un momento clave. Hemos terminado la campaña de incendios. Ahí el 90% de los incendios proceden de algún ciudadano desaprensivo que lo ha hecho. Entonces colaboremos todo el mundo, no solamente en los residuos, el hacer una buena gestión de ellos, sino no tirar una botella de vidrio puede evitar que haga un efecto lupa y nos provoque un incendio. Y pues, por supuesto los desaprensivos. Los incendios forestales, además de los grandes daños que generan económica y socialmente y paisajísticamente, suponen unas grandes emisiones. Supone además emitir sustancias peligrosas para la salud humana. Y también quiero recalcar ahora que ahora sí que es el momento, y lo estamos viendo cada día menos, pero por suerte cada día menos, pero aún existen muchos. La quema de rastrojos. Los agricultores siguen creyendo que quemando el rastrojo del maíz ahora y del arroz y de cualquier otro cereal van a tener más limpio. Y no, técnicamente está demostrado que es una técnica malísima, porque pierde además materia orgánica, pierde fertilidad del suelo, se puede erosionar el suelo y además se están emitiendo a la atmósfera unos contaminantes muy peligrosos y problemáticos. Entonces, todos esos temas, y por supuesto, siguiendo la línea que decía Alberto, en los residuos, que aquí en Extremadura se ha hecho también bastante, cada vez menos, es que no se quemen los residuos agrícolas y sobre todo los pesticidas, los envases de los fertilizantes, los envases de los insecticidas, que eso sí que es peligroso y no daña solamente al medio ambiente, sino a los humanos. No, es un gran avance, es unas recomendaciones que llevamos a nuestros agricultores y nuestros ganaderos, pero es un gran avance lo que se ha llevado en los últimos años, la concienciación de nuestros agricultores y los ganaderos. Es decir, en el caso de los productos fitosanitarios era una práctica habitual y actualmente pues a nadie se le ocurra. Es decir, tenemos un sistema integrado de gestión que funciona perfecto, de recogida de esos envases en las explotaciones, los llevan a nuestras cooperativas y desde ahí nuestras cooperativas parten con un sistema integrado de gestión al reciclado de los mismos. Con lo cual, además es gratuito, está instalado y está funcionando perfectamente. Ahora mismo es una cuestión que ya está instaurada y todo el mundo lo tiene asumida, ¿no? Una cuestión que hasta hace poco nos ha costado un poco ha sido, por ejemplo, en el caso de las gomas de riego, que hasta venían destruyéndose, quemándose y demás, pues también nuestros agricultores se han convencido y ellos mismos son los que se han organizado para llevar estos residuos, compactarlos y reutilizarlos con empresas gestoras de residuos. Con lo cual, seguir animando a nuestros agricultores y nuestros ganaderos del gran esfuerzo que están llevando a cabo. Pues interesante, Eduardo, ¿tienes alguna Bueno, aparte de lo que han comentado, más? efectivamente, desde el punto de vista quizás un poco más científico también, lo importante que es el apoyar y desarrollar líneas de I+D, tanto en el sector doméstico, en el sector industrial, en cualquier tipo de sector de actividad,
para contribuir a la mejora de estos sistemas de protección ambiental, ¿no? Minimizar emisiones, efectivamente hay una actitud personal, pero esas mejores técnicas disponibles que están en las industrias pues se han generado de una investigación y un desarrollo, ¿no? Por tanto es fundamental que eso de hecho se apoya y que se continúe apoyando. Bueno, pues para finalizar, hay una publicación que tenemos aquí a uno de sus protagonistas, él es Martín, donde vienen recogidas todas estas medidas, donde viene recogido todo el análisis de las partículas, de cómo afecta cada partícula, para que lo entendamos. Y Martín, ¿dónde pueden el usuario que quiera profundizar un poco más en la calidad del aire, ver ese detalle de medidas, dónde podemos encontrar toda la información de Repica? Bien, toda la información de lo que hemos estado comentando esta tarde aquí existe en la página web que está hecha expresamente para ello, que se llama Repica. Se puede entrar por la Consejería de Agricultura, se puede entrar por Extremambiente. Y dentro de ella están también todas las colaboraciones que tiene la universidad, la parte científica y la parte divulgativa que realizan a través del convenio que hemos comentado. Y este libro también está publicado en la página web. Aquí están todos los fundamentos técnicos, científicos y divulgativos, y lo que hemos estado comentando al final, las buenas prácticas que pueden hacer todos en los distintos sectores, agrícola, transporte, residencial. Lo que podemos hacer los ciudadanos, los empresarios, los agricultores, etcétera. A ver, muestra el libro para que lo puedan identificar los usuarios. Así está en la página, existe en papel, formato papel, pero está en formato digital, libre y accesible para cualquier ciudadano. También es muy importante, que lo comentó antes Alberto, pero por finalizar, nos preocupa mucho la divulgación de todo esto. Por ello se instalaron 3 paneles informativos en las 3 grandes ciudades. Uno en Mérida, en el Puente Lusitania, otro en Badajoz, que está en el colegio Bueno, está cerca de la Avenida Europa, en la Avenida de Europa, y el tercero estaría en Cáceres, en los edificios múltiples en la calle, donde es visitado por miles de ciudadanos, tanto de la propia ciudad como los que vienen de fuera a hacer gestión a las 3 ciudades. El coste es elevado porque además que la información se está refrescando continuamente. Cada cambio de información es una llamada telefónica. Entonces tampoco se podían poner 15.000 paneles. Por eso entendemos perfectamente que sean 3 paneles, y seguro que un poco más adelante y con esa I+D que recalcaba Eduardo, próximamente lo podremos tener casi online. Sí, ¿no? Sí, también tenemos, todos estos datos están puestos en la web, es decir, que cualquier ciudadano con las nuevas tecnologías nada más tiene que acceder a la web y podrá comprobar los valores de los mismos. Ahí la vemos perfectamente, está la página de Repica con el informe de calidad. Cuando hemos dicho antes, la clasificación muy buena, admisible y mala, cómo pueden coger cada uno, pues puede hacer los informes, ver los parámetros, qué legislación les afecta, los enlaces a los que puede ir hasta Europa o a cualquier comunidad autónoma, los contactos, incluso un enlace para saber la predicción de episodios africanos que el Ministerio de Medio Ambiente, con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, diariamente pone a disposición. Muy bien, pues para finalizar, yo he visto la web, he visto el libro. Martín, te felicito por la parte que te toca aquí, a toda la dirección general y por la publicación, porque realmente queda recogido de manera muy clara pues todo este Repica que hemos estado comentando. Muy bien, amigos, pues espero que les haya quedado, que hayan entendido la importancia de la calidad del aire en Extremadura, y a mí me queda clarísimo que la calidad de vida que tanto presumimos en Extremadura no sería la misma si no tuviéramos esta cantidad de gente pensando en la calidad del aire. Así que eso era lo que le queríamos contar hoy, la importancia de la calidad del aire en Extremadura, y hasta la próxima.